A Él sea la gloria y la honra por siempre y para siempre. Si acaso podemos gritar un aleluya. Si acaso podemos gritar un gloria a Dios. Yo grito aleluya por las tantas cosas que Él ha hecho en mi vida. Yo grito gloria a Dios porque Él merece toda la alabanza. Quiero aprovechar este tiempo para compartir con ustedes acerca de que se conviertan ellos a ti, el poder de la influencia benéfica. Y más que cualquier otra cosa, yo quiero hablar a su oído, quiero hablar a su corazón en este devenir. Asumiendo una frase de algo que escribíamos alguna vez que se llama intencionalidad. De manera intencional, aquí y ahora he decidido ejercer influencia benéfica sobre alguien. Pónganse de pie, por favor, y vamos a ver un versículo de las Sagradas Escrituras. Este versículo que voy a estar leyendo lo vamos a hacer en la versión Dios habla hoy o la versión popular. Por si acaso difiere del texto en físico que ustedes puedan tener o el que puedan tener en su dispositivo. La diferencia puede ser en palabra, pero no en contenido. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Vuelvo y repito, Jeremías capítulo 15, versículo 19. Y leemos en nombre de nuestro Padre, Dios, Creador del cielo y de la tierra, de su Hijo Jesús, el Cristo, Salvador y Señor nuestro, y de su Santo Espíritu. Entonces el Señor me respondió: si regresas a mí, volveré a recibirte y podrás servirme. Si evitas el hablar por hablar y dices solo cosas que no valgan la pena, tú serás quien hable de mi parte. Son ellos quienes deben convertirse a ti y no tú quien debe volverse a ellos. Pueden sentarse. Una vez se nos invitó a dar una cátedra sobre sociología de cristianismo en la Universidad Nacional Evangélica. Tenía que trabajar con la gente de la unidad de posgrado en una maestría que se estaba realizando. Siempre he querido aprovechar todo lo que soy y todo lo que hago para los asuntos del reino. Por tanto, hablar de sociología del cristianismo para gente de maestría, gente de posgrado, era un desafío para nosotros. Si bien teníamos que hablar de cultura del laissez-faire,
de la vida light, teníamos que hablar del sitting living y teníamos que hablar de unas cuestiones que al oído podrían ser muy filosóficas, pero que al decir de una cátedra en un aula de la universidad podrían ser entendidos. Ahí estaban la reverenda de una de las prestantes denominaciones de nuestro país. Ahí estaba una brillante dama reconocida por su alto liderazgo. Tuve que aprovechar la oportunidad para desmontar algunas cosas que son niveles de influencia en la vida aún de nuestras comunidades de fe. Y les dije que no estábamos tan de acuerdo con que en nuestras comunidades de fe, en esto de la desconstrucción del lenguaje, nos obligaran a nosotros a hablar un español al estilo de lo que los otros quisieran para imponernos su cultura, su ideología y su pensamiento. Le dije a ellos que si bien nos estaban obligando a decir estas cosas, no era que no estábamos conscientes de lo que estaba ocurriendo. Les hice saber que en nuestro discurrir nos habíamos encontrado con uno de los profesores más ilustres de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el área de la lingüística como investigador, Carlisle González, un cristiano evangélico de convicciones y de profundidad en su fe, que en medio de su investigación científica de la lengua estaba enseñando algunas cosas. Pero mi profe dijo algo con lo cual yo no podía necesariamente estar de acuerdo, como para llevarlo a la gente como si fuera una panacea de la vida. Él nos dijo, ya la Real Academia, y estoy hablando de los años de los 80 por allá, ya la Real Academia ha permitido que se pueda decir estudiante y estudianta, graduando y graduanda, y comienza a mencionar una serie de palabras. Se puede decir miembro y se puede decir miembra. Desde ese mismo momento aproveché para decirle al profesor, aunque la Real Academia diga que yo debo decir, aunque la Real Academia diga que tal o cual cosa son permitidas, yo sé lo que debo decir desde el púlpito, y a mí nadie me va a obligar desde el púlpito a un lenguaje, como ellos llaman, inclusivo, a una desconstrucción del lenguaje. Yo voy a hablar de lo que la palabra del Señor enseña y no me voy a dejar influenciar del sistema. Que se convierta el sistema a mí y no que yo me convierta al sistema. Desde ahí comenzamos una lucha feroz. No sabíamos lo que al paso de los años, 20, 30 años después, habría de ocurrir. Pero nuestras participantes de la que les hablo en esa cátedra de sociología del cristianismo no necesariamente estuvieron muy de acuerdo conmigo. No les voy a decir quizás porque se hayan dejado arrastrar de estos tipos de ideología. No le voy a decir porque hayan abrazado, siendo mujer, el feminismo, porque hayan abrazado la teoría woke, porque hayan abrazado esas ideologías y esas maneras de pensar. No les voy a decir que por eso, pero no estuvieron tan de acuerdo conmigo, quizás porque un varón que estaba dando la cátedra estaba diciendo esto, no a favor de este o de aquel, sino en una defensa viva de las sagradas escrituras y de lo que Dios enseña. Al decirme que no estaban tan de acuerdo, le dije, el propósito final, vuelvo y les digo, estoy hablando de los años 80, le digo, el propósito final es desconstruir todo, desconstruir a la familia y desconstruir sobre todo la fe cristiana. Es una lucha contra el cristianismo evangélico.
es una lucha contra Jesús, es una lucha contra la Biblia, es una lucha contra el pensamiento judeo-cristiano, es una lucha contra la verdad, que no es un concepto, sino una persona que sí misma dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Es cierto que no estaba muy de acuerdo con nosotros y seguí insistiendo porque quería influenciar de manera benéfica en los hermanos y hermanas de esa cátedra, que aunque era de maestría, no debía ser de transformación de los valores y de los principios cristianos que hemos abrazado. Porque más que máster, somos siervo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a Él nos debemos. Y todas las cosas, como enseñaba el propio apóstol Pablo, lo tenemos por basura con tal de agradar a Cristo. El propósito final, les dije, en esta desconstrucción es hacernos decir: Dios Padre, Dios Madre. Y si Dios es Padre y Madre, también puede ser hermafrodita. Y si es Padre y Madre, también puede ser cualquier cosa. Yo predico a un Dios Padre, a un Dios Hijo y a un Dios Espíritu Santo. Sabía que no era una tarea fácil. Sabíamos que teníamos que echar ese pleito en todos los escenarios habidos y por haber. Descubríamos que la influencia dañina en este mundo en crisis se apoderaba de todos los rincones del hacer y del quehacer de la humanidad. Estas gentes fueron tan y tan estrategas que lograron ocupar la educación como centro para, a través de ella, desmontar todos los pensamientos nobles de esta sociedad de Dios. Trataron de tomar los medios de comunicación, trataron de tomar los medios de influencia y del ejercicio del poder y de la autoridad, trataron de tomar para sí la ley y la justicia, trataron de tomar para sí todos los estamentos posibles, y dentro de ellos lo hicieron, óiganme bien, de manera intencional. Quizás éramos nosotros los que no nos dábamos cuenta de lo que estaban haciendo y de lo que estaba pasando, pero todo estaba fríamente calculado, y no le estoy haciendo alusión a ningún superhéroe. Su intención estaba evidentemente definida. Ellos decidieron cómo enfrentarnos. Ellos decidieron qué término utilizar. Ellos decidieron cómo acorralarnos y cómo amedrentarnos. Pero a la luz de las Sagradas Escrituras, la intencionalidad negativa y dañina, porque la intención puede ser tanto de buen obrar como puede ser totalmente negativa. Entonces, encontré en Jeremías capítulo 17, versículo 10, las Sagradas Escrituras diciendo: yo, el Señor, examino los pensamientos y escudriño las intenciones del corazón para darle su merecido a cada uno la cosecha de las acciones que sembró. Esto, la versión
Palabra de Dios para todo. Entonces, habría que establecer una postura desde el púlpito, desde el altar familiar, desde nuestra familia, desde nuestro contexto, desde nuestros colegios que decimos ser colegios evangélicos, desde toda nuestra estructura, debíamos tomar una decisión. Encontramos en Salmos capítulo 58, versículos 2 y 3, esta poderosa expresión de actuar en mala intención. Ustedes, estoy en la Dios habla hoy otra vez, ustedes los poderosos en verdad dictan sentencias justas y juzgan rectamente a los hombres. Al contrario, actúan con mala intención, abren camino a la violencia en el país. Eso es profético. Eso no es un salmo cualquiera. La utilización del poder y de la autoridad, la utilización de organismos internacionales que manejan al mundo, a las naciones, y que tratan de imponer su autoridad, su poder y todo ello, lo que la Biblia dice, ustedes dictan sentencias injustas, ustedes poderosos dictan que son verdaderos, hablan con suavidad para que no se vea su rugir, tapan la boca para que no le vean los colmillos, se disfrazan para que no le vean que son lobos rapaces. Pero el Señor dice, al contrario, ustedes actúan con mala intención, le están abriendo camino a la violencia en el país. Ustedes están desconstruyendo una sociedad civilizada para ustedes hacer lo que quieran. Luego encontré en Proverbio 21, capítulo 27, que el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más tratándose de malas intenciones. En la Nueva Versión Internacional, ese mismo pasaje dice, el sacrificio de los malvados es detestable, mas aún cuando se ofrece con mala intención. Oigan esto, una de las intenciones de la desconstrucción del cristianismo, del evangelio y todo lo demás, no solamente sería desde fuera, sino también desde dentro. Y se iban a infiltrar para hacernos creer que estaban haciendo sacrificio, pero no era más que el sacrificio de los malvados y no era más que una actitud consciente, premeditada y con alevosía. No habría de ser más que una intención de hacernos creer una serie de cosas, y desde el púlpito comenzamos a decir cosas que no sabíamos lo que estábamos diciendo. Comenzamos a proferir herejía sin darnos cuenta que estábamos profiriendo herejía. Y comenzamos a querer sustituir cosas sin entender que la Biblia está establecida como palabra de Dios verdadera y que ni una tilde, ni una jota pasará de las Sagradas Escrituras hasta que todo se haya cumplido. Ellos quisieron imponernos qué hacer. Y a veces le seguimos la corriente. Nos preguntaron con mala intención que si podíamos decir que Cristo es un Salvador. Algunos no los entendimos. Pero cuando llegó a nosotros decir que Cristo es un Salvador, yo le dije, no, Cristo no es un Salvador, Cristo es el Salvador, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos.
Jesús no se compara con ningún otro, porque Él murió en la cruz del Calvario para perdonarnos de nuestros pecados, para salvarnos, para restituirnos, para sanarnos, para librarnos del pecado y de la muerte. A eso vino Él. Entonces siguen preguntando: ¿por qué la gente tiene que hablar y hablar y hablar? ¿Qué tanto que mencionan la palabra pecado? Quisieron sacar de la boca del púlpito la palabra pecado, y muchos de nosotros, apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, pastores, no hablamos del pecado y no nos damos cuenta que cometemos un graso error, porque la única entidad llamada para hablar del pecado es la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es el médico. El médico no puede hablar del pecado, que hable de salud y de enfermedad. No es el abogado o el jurista que hable de leyes, que hable de sentencia, que hable de esto o de aquello. Pero la iglesia tiene que hablar y confrontar, por alto o por bajo que sea el estatus de una persona, volver a decir en el origen: todo ser humano es pecador y debe volverse a Cristo. Cuántas cosas, wow, cuántas cosas quisieron imponernos, y lo hacían con toda la fuerza y la intención del corazón. Entonces el abuso del poder, la manipulación religiosa de los malos, de dentro o de afuera, estas cosas, la maquinación del impío y la tolerancia de la conspiración. Salmo 37:12 dice: maquina el impío contra el justo. Quizás incluso el problema no es que maquine, el problema es si aceptamos su manipulación, su maquinación. El que quiera manipular, que manipule, pero con mi familia no. Mi casa y yo serviremos al Señor. Que maquine desde el gobierno, que maquine desde los recintos carcelarios, que maquine desde el hospital, que maquine desde la escuela, desde la academia superior. Pero cuando llegue a mi casa, yo voy a entender lo siguiente. En ese Salmo capítulo 37 se señala en el versículo 1 y en la versión que estoy utilizando: no te enojes a causa de los malvados, ni envidies a los malhechores, porque pronto se marchitan como la hierba verde, pronto se secan. Ahora yo veo a Dios diciéndome: ¿por qué tú estás desesperado con los malos influencers? Que todo el mundo le da like, que todo el mundo lo sigue, que lo siga todo el mundo, pero no todo el mundo, porque yo no lo sigo. Y otras tantas gentes hemos decidido que esas cosas que son chatarra no se siguen. Ahora, no te enojes a causa de los malvados, no tenga envidia de ellos, que ya ellos tienen 5 millones de seguidores. No me importa que sigan teniendo más, pero yo entiendo que hay una palabra destinada para ellos. Pronto se marchitarán como la hierba verde se secarán. Y luego vuelvo a encontrar en el versículo 5: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará
que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Puede ser que nadie esté haciendo el milagro de que este evento que estamos celebrando sea escuchado en todas las naciones, pero el Dios al que yo sirvo me dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol del mediodía. En esta tremenda oscuridad es necesario que hombres y mujeres no nos impacientemos, no perdamos el tino, no nos dejemos acorralar, sino que sigamos haciendo lo que Dios nos ha ordenado hacer para su gloria y para tu honra. Entonces, les invito, cuando sea posible, que puedan leer ese salmo in extenso. Luego de finalizar ese salmo, ahora otra modalidad de las malas influencias, yo le llamo la seducción perversa o la provocación. Ustedes oyen el término que estamos viviendo en una sociedad sexista. Ustedes ven cómo los medios de comunicación tradicional y de redes se complacen en seducir con palabra y con imágenes. Un consejo que no doy yo, sino el proverbista, en el capítulo 6 y sus versículos 25 y 26, nos dice: no codicie su hermosura en tu corazón, ni dejes que te atrape con su mirada. He visto eso en otras versión nueva internacional. Miren esto: el mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino de la vida. Te protegerán de la mujer malvada, de la mujer ajena, de su lengua seductora. No abrigues en tu corazón deseo por su belleza, ni te dejes cautivar por sus ojos, pues las rameras van tras un pedazo de pan, pero la mujer ajena busca tu valiosa vida. ¿Puede alguien echarse brasa en el pecho sin quemarse? ¿Puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Pues tampoco quien se acuesta con la mujer ajena puede tocarla y quedar impune. No me detengo a dar explicación sobre ello. Entonces, ¿qué es la intención? A nuestro juicio, la intención es la disposición deliberada de hacer algo o ser alguien. El asunto de intencionalidad puede ser tanto positiva como negativa. Pero vamos a los nuestros. ¿Quién nos invita a nosotros a hablar de que se conviertan ellos a ti? El poder de la influencia benéfica. Vuelvo al pasaje bíblico para recordárselo. Entonces el Señor me respondió:
Si regresas a mí, volveré a recibirte y podrás servirme. Si evitas el hablar por hablar y dices solo cosas que valgan la pena, tú serás quien hable de mi parte. Son ellos quienes deben volverse a ti y no tú quien debe volverte a ellos. Una de las acepciones del verbo griego ginomai, según la Biblia, se traduce como convertirse en alguien o algo trascendente. Implica un cambio profundo de estado, una transformación total, un nuevo nacimiento de máxima excelencia que se produce con el fin de retomar la forma original como al principio. Esa palabra asume el proceso continuo mediante el cual un ser humano se convierte en la persona que Dios dice que sea. Se usa para representar el poder transformador de la voluntad de Dios y el cumplimiento de la profecía. Que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Que si el mundo quiere cambiar, que sepa que hay una trayectoria, una línea hacia donde se puede ir y se puede llegar. No hay otra dirección posible. Si la gente quiere que las cosas sean distintas, que vaya a las aguas de las Sagradas Escrituras. Si las cosas quieren, si la gente quiere que el mundo cambie, que la gente se postre a los pies de Cristo. Si las naciones quieren prosperar, que obedezcan la ley de Dios. Si nosotros queremos que el Señor nos bendiga, obedecerle a Él en todo tiempo y en todo lugar. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se amolden, no se moldeen, no se dejen aclimatar, no se dejen aquilatar, no se dejen cambiar la mente y transformar el corazón. No se amolden a este mundo actual. Sean transformados mediante la renovación de la mente, y así podrán comprender cómo es la voluntad de Dios, siempre buena, siempre agradable y siempre perfecta. No son lo de aquel entorno que deben conocer si la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Si ellos no quieren entenderlo, a mí no me importa tanto. Pero si usted y yo no entendemos aquí y ahora que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y que debemos seguir su voluntad por encima de cualquier cosa, aunque tengamos que derramar nuestra sangre, entonces no podemos ejercer influencia benéfica sobre otro. A quien Cristo no ha influenciado, no puede ejercer influencia en los otros sobre lo que Él es. ¿Cuál es la actitud? Ustedes lo saben más que yo. Todo ser humano, sin excepción, es influenciable. Créanmelo. Todo ser humano, sin excepción, es influenciable.
Y todo ser humano, sin excepción, de alguna manera puede influenciar. Ese axioma que les estoy diciendo, que les estoy dando, a lo que nos invita es a esto. Si todo ser humano es influenciable y tú sabes que eres demasiado influenciable, y Pablo enseña a Timoteo, en el caso de las pasiones juveniles, naturalmente, huye de las pasiones juveniles, y José, para salvarse de un adulterio, de un acto de adulterio, lo que decide es huir y dejar la túnica. Es así de sencillo. Si eres demasiado influenciable, pastores acá, si el miembro de su iglesia es demasiado influenciable y viene y le dice que a mí me dijeron, yo leí por ahí que Cristo ya no viene o que quizás ya vino. Ven acá. No importa que las redes sociales lo digan, no importa que los enemigos de la fe lo digan, no importa que las Naciones Unidas lo digan, no importa que el mundo entero se confabule para decir que Cristo no viene. Él viene porque viene y no hay capaz de influenciar sobre eso. Cristo viene por encima de la filosofía. Cristo viene por encima de la ciencia. Cristo viene por encima del poder político. Cristo viene por encima del poder militar. Cristo viene por encima de la riqueza. Viene, viene y viene. Miren pues cómo andan y mírenlo con diligencia. No anden como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Ahí vuelvo a lo mismo. Una de las razones por qué la mala influencia nos ha hecho mucho daño a nosotros mismos es porque no hemos sabido influenciar de manera positiva. Es porque hemos sido tímidos. Cuando entramos a las redes, lo que andamos buscando es lo que el otro dice, porque pareciera como si no tuviéramos una verdadera identidad para decir las cosas, aunque todo el mundo las rechace. En las redes hay que decir cosas que la gente rechace, porque la gente siempre va a rechazar que le diga que tiene que buscar a Dios. La gente va a rechazar que le diga, tú no eres un superhombre, tú no eres lo máximo en la vida, tú eres un podrido pecador que necesita ser limpiado con la sangre de Cristo. Y cuando decimos eso en las redes, no necesariamente tendremos muchos seguidores, pero miren con diligencia cómo van a andar y háganlo como sabio, y sobre todas las cosas aprovechen el tiempo. Si quiero ejercer influencia benéfica sobre alguien, dejo en el aire esta pregunta de este versículo bíblico, aprovechando bien el tiempo. ¿En qué usted usa la mayor parte de su tiempo? Ustedes conocen el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Ahora yo quiero transformarlo así. Dime cómo aprovecha tu tiempo y te diré quién eres. Es lamentable, hermanos y hermanas, que más del 80% de esta pobre humanidad usa el tiempo de manera inadecuada.
en vez de utilizar su tiempo para su formación, en vez de utilizar su tiempo para la oración, en vez de utilizar su tiempo para una relación genuina con Dios, en vez de aprovechar su tiempo de calidad para su familia, en vez de aprovechar el tiempo para hablarle a alguien de cosas buenas y nobles, en vez de aprovechar el tiempo para estas cosas, están chateando. Y cuando ustedes van a ver en qué están dirigiendo su chateo, no es que están leyendo diferentes versiones de la Biblia comparativa para ellos mostrar algún conocimiento y revelación de Dios. No es necesariamente que están escuchando al apóstol tal o al evangelista tal o aquel que hasta el propio pastor le recomendó que escuchara. No son mensajes lo que estamos escuchando por lo general. Estamos mandando selfie, estamos mandando fotos, estamos subiendo cosas que no tienen nada que ver. Vimos algo, y esto que saben más que nosotros, a veces en un supuesto desafío nos dicen: y te doy 15 minutos para que lo envíe, porque si no lo envía una plaga, qué sé yo qué. Desde que yo veo eso, de una vez lo saco de mi camino, porque es una manera de tratar de influenciar sobre mí. Y todo aquel que oye eso y le da like y le da para compartir, no se está dando cuenta que alguien está ejerciendo influencia sobre un lavado con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a Efesios para después de esto finalizarle con una palabra bíblica, pero un clamor nuestro. En Efesios capítulo 5, en la Nueva Versión Internacional, para ir de rápido, ni siquiera le voy a leer los versículos, sino las cosas que tengo subrayadas de ese capítulo. En el versículo 1 dice: imiten a Dios. Y en el versículo 2 dice: vivan una vida llena de amor. En el versículo 3, que no haya ninguna inmoralidad, impureza ni avaricia entre ustedes. Lo estén viendo o no los estén viendo, en las redes o fuera de ellos, en el secreto o en la soledad. En ese mismo versículo, en el versículo 4, los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. Yo le estoy leyendo la Biblia, aunque le estoy leyendo una Biblia así que Nueva Versión Internacional, que nos hace ver como si nos estuviéramos diciendo alguna cosa directa. Yo quiero volver a repetirle esto. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. Déjenle eso al mundo. Déjenle eso a ellos. Y donde quiera que usted tenga que influenciar, hable de familia natural. Hable del poder y del amor de Dios. Hable de la salvación en Cristo Jesús. Hable de las cosas buenas. Hable de las cosas que la Escritura señala. En esto piensen, como se señala por allá por Filipenses 4:8. En esto piensen, en esto piensen, en esto piensen. Dediquen su pensamiento a no dejarse confundir. Es verdad que como naturaleza humana y pecaminosa, a lo mejor alguien encuentre un punto débil para hacernos a nosotros
atracción a los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros, pero eso no nos corresponde a nosotros. Y luego dice que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Si alguien está influenciando sobre nosotros para hacernos creer que ya Dios no es bueno o no es tan bueno, Él seguirá siendo bueno aun cuando yo mismo crea que Él no lo es. Yo puedo contender con Él y decirle: Señor, ya no me amas. Señor, ya no me quieres como antes. Señor, yo soy Esaú en tierra de Jacob. A Jacob amé y a Esaú amé menos. Yo soy un trapo de inmundicia. Yo no soy nada. Y de repente los enemigos de la fe bombardeando: es verdad, yo no sé qué tú haces ahí dentro. Yo no sé qué tú haces con un Dios que permite el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, porque nadie, ningún evangélico, ningún teólogo, ningún qué sé yo qué, me explica por qué el dolor y el sufrimiento. Señor, ¿dónde estás? Y el Señor responde: a ti no se te ha dado una carga que tú no puedas llevar, ni tiene un sumo sacerdote que no se compadezca de tus debilidades, porque Él también sufrió. Fue en medio del dolor y del sufrimiento que Él me salvó. Ahora dice que no entiendo su amor y su misericordia, porque no ha llegado ahora lo que yo espero que llegue. Y de repente Él me dice, aunque no lo creas, te amo. Aunque lo niegues, te amo. Aunque no me veas, te amo. Aunque no me sientas, te amo. Aleluya. 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 Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenla a la luz. Sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz los ilumine. Y ahí sigue diciendo: ahora yo quiero ver esto. Examíname, oh Señor, y pruébame. Escudriña mi mente y mi corazón. Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto en prueba y nada hallaste. Estoy hablando con el corazón del salmista David en el Salmo 17:3. He resuelto, dice David, y yo quiero decirlo aquí con ustedes también. He resuelto que mi boca no peque. He decidido intencionalmente, digan lo que digan los demás, yo he decidido luchar por ser un hombre correcto. Yo he decidido hacer la voluntad de Dios aunque me duela. Pero yo soy libre de tomar esa decisión. Si otros toman decisiones que ellos quisieran tomar, al menos déjenme aquí y ahora en esto
de que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos, del poder de la influencia benéfica. ¿De quién? Sino yo. Que el salmista influencie sobre ustedes y digan: he resuelto que mi boca no peque. Deténganse en los caminos. Miren, pregunten por las sendas antiguas, pregunten por el buen camino y sigan por él. Así hallarán el descanso y el anhelo que ustedes buscan. Pero ustedes dijeron: no lo haremos. Mi última influencia. Inclinen su cabeza, por favor. Mi última influencia. ¿Por qué no decidimos pararnos en el camino? ¿Por qué no decidimos reflexionar? ¿Por qué no decidimos preguntar si algo se nos olvidó? ¿Por qué no decidirlo? ¿Por qué no decir: Señor, me voy a parar en los senderos y voy a preguntar por el camino correcto? Quizás en algún momento de mi vida muchas cosas de este camino, de este buen camino, quizás en su esencia los perdí. Señor, quiero que nadie influencie sobre mí y tu relación conmigo. Yo quiero tener una relación sin intermediarios, sin mancha, sin corrupción, sin escoria. Me paro, Señor, aquí y ahora ante la congregación, y en vez de hacerme el tonto, el ignorante, en vez de hacerme el terco y resistir, yo quiero preguntar por el camino y yo quiero andar por él.